La porción que corresponde la conseguimos en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a recordar ese último versículo, porque en todo ese pasaje Jesucristo les da esa orden al finalizar, como para que quieren comprender mejor. No quieren que les pase lo que les ha pasado a muchos, pues vayan ¿a dónde? ¿A dónde van a ir? Pues a la Escritura, ¿verdad? A lo que antes había sido escrito. Para un judío que tú le dijeras, id pues, y entender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, para un judío eso era llevarlo de una vez a la Escritura. A indagar, bueno, ¿y qué? O sea, lo que Jesucristo está diciendo es, todavía no han entendido bien, este pueblo no ha entendido bien qué quiso decir Dios en este pasaje. De manera que no podemos leer ese pasaje sin ir a ese. No podemos leer todo lo que sucede en este pasaje sin ir a donde Jesucristo está mandando que vayan sus discípulos, ir y ver qué significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Yo no vine a los que están, el médico no viene a los que están sanos. Los que están sanos no necesitan médico, sino a los que están enfermos. Yo titulé este pasaje, hermano, este sermón. Yo titulé este sermón: ¿aún hoy continúas sintiendo la necesidad de Cristo? Si tú ves tu vida, cuando estás con tu familia, cuando estás con tus amigos del trabajo, con tus amistades en general, tú sientes que eres más merecedor de Cristo que ellos, o que ellos necesitan más a Cristo que tú. Si tú sientes que ellos necesitan más a Cristo que tú, puede ser, hermano, que todavía te falte más entendimiento. Porque la vida del creyente es entender que necesita de Cristo, una necesidad urgente. Y cualquier persona podrá decir, pero si ya Cristo está en nosotros, ¿cómo vamos a tener necesidad de Cristo si ya tenemos a Cristo? Hermano, en el momento que tú dejas de sentir la necesidad de Cristo, hermano, eso es parte de la evidencia de que Cristo no está en ti. Una vida transformada por el poder del Espíritu Santo siente la necesidad de cada día compartir con su Señor, de cada día recibir bendiciones de su Señor, de cada día ser más transformado por su Señor. Y si tú sientes que ya tú no necesitas eso, porque nuestra necesidad de Cristo es nuestra necesidad de adorarle, de alabarle, de ser transformados por su poder, por su palabra. Si ya tú sientes que no necesitas eso y que tú estás por encima del resto, aquellos son los que necesitan, ya yo no lo necesito, eso es una muy mala manera de vivir la vida cristiana. Y eso fue algo muy parecido a lo que le pasó a estas personas que no creyeron en Cristo, a los fariseos y los saduceos. Ellos no se sentían con la necesidad de un Dios como si podrían ver a los gentiles. Es decir, para ellos los gentiles tenían una necesidad mayor que ellos de Dios. Por eso ellos distinguían entre publicanos, prostitutas, gentiles,
y oraban, Señor, gracias a Dios porque no soy gentil. Ellos se sentían superiores. Ahora la pregunta es, ¿tú te sientes superior a tus amistades que no son creyentes? ¿Te sientes superior? ¿Sientes que ellos necesitan a Dios, a Jesús más que tú? Cuando yo le digo a una persona que no es creyente que tiene una gran necesidad de Cristo, es porque yo tengo también una gran necesidad de Cristo. El hecho de que Jesucristo ya esté en mi corazón, ya esté tratando en mi vida, me hace cada día ser más consciente de cuánto lo necesito. Porque yo no estoy perfecto. Yo todavía sigo ofendiendo a Dios muchas veces. ¿O no lo decía Santiago cuando dijo en el capítulo 3, cuando habló de la lengua? Porque nosotros ofendemos a Dios muchas veces. Santiago, creo que fue allí en ese pasaje cuando él habla de la lengua. Nosotros ofendemos muchas veces. El que refrene su lengua entonces es perfecto. Entonces, si nosotros ofendemos a Dios y conocemos quién es Dios, lo santo que Él es, y lo terrible del pecado, hermano, el hecho de que Cristo esté en nuestras vidas, no quiere decir que ya yo no cometo pecado. Más bien me hace consciente en un mayor nivel del problema o de lo pecaminoso que es el pecado. Por eso es que el creyente debe sentir es el que siente la necesidad de Cristo. Porque el incrédulo no la siente. La necesidad de Cristo es para el creyente. La sentimos, hermano. Yo necesito, por eso es que le oro a Cristo. Porque necesito que me dé sabiduría, porque siento que soy torpe. Porque necesito que me ayude a tener mejor homilética para predicarles a ustedes, porque siento que me falta. Necesito que me dé un mayor entendimiento, iluminación en su palabra, porque siento que no tengo lo que necesito para servirle bien aquí en este servicio. Entonces, el día que yo deje de sentir la necesidad de Cristo, me voy a parecer más a los fariseos y los saduceos, que ya para ellos los que necesitaban más de Dios eran las prostitutas y los publicanos. Ellos se consideraban por encima. Y resulta ser que Jesucristo les dijo a los discípulos, porque ellos también eran judíos y tenían ciertos pensamientos naturales de ese momento, de la moda de ese momento. Y Él les dijo, los publicanos y las prostitutas van primero que ustedes al reino de los cielos. Es decir, hermanos, Jesucristo mató toda superioridad que pudieran haber sentido sus discípulos. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque cuando leemos el pasaje comunica que había una gran superioridad en el corazón de muchos judíos. Cuando le preguntaron a los discípulos, ¿y por qué su maestro come con publicanos y prostitutas? ¿Usted sabe lo que era un publicano? Jerusalén en ese momento estaba colonizada por Roma. Cuando Roma colonizaba un territorio, Roma tenía algo en particular. No se metía tanto en la religión de esas personas, pero sí les cobraba tributo. Y se aplicaban la ley romana, respetaba muchas de sus leyes religiosas, pero lo que privaba era el derecho romano. Y en parte de la ley romana era cobrar el tributo. Para cobrar el tributo se necesitaban personas que eran recaudadores de impuestos, ¿sí? Estos recaudadores de impuestos son lo que conocemos como un publicano. Los recaudadores de impuestos podrían ser romanos, pero también podrían ser judíos. Ahora imagínese usted, para un judío que sabe que está colonizado por Roma y que está esperando al Mesías que venga a librarlos de ese imperio romano. Imagínese para ese judío ver a otro judío sirviéndole al imperio romano y cobrándole impuestos al pueblo de Dios. Y no solamente cobrándole impuestos al pueblo de Dios, sino que
los publicanos tenían la costumbre de añadir a esos impuestos. Si el impuesto eran $100, por ponerle un ejemplo, ellos cobraban $150. Y los $50 restantes para el jefe de los publicanos y para repartirnoslo entre nosotros, o para mi bolsillo. Entonces, eso era el estatus de un publicano para un judío. Por eso es que el publicano era tenido en el mismo nivel que un gentil y que una prostituta. Vamos a leer Mateo 21:32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Fíjense ustedes. Vino Juan. ¿Y quiénes le creyeron a Juan? Los publicanos y las rameras, las prostitutas. O sea, para un judío eso era como el nivel más bajo. Ellos eran superiores. Quienes necesitaban de verdad a Dios eran los publicanos y las prostitutas, y los gentiles. Y Jesucristo dijo, vino Juan, y ustedes, perfectos, sanos, no le creyeron. Pero los publicanos y las prostitutas le creyeron y fueron bautizados por Juan. Estos judíos no sentían la necesidad de bañarse en el bautismo, porque para ellos ya estaban limpios, ya estaban santos, ya estaban puros. Y la confianza de esa limpieza yacía en la ley. Para ellos los que tenían que bañarse eran los gentiles. Cuando se convertían al cristianismo, pues ellos los bautizaban. Bautizaban a los gentiles. Era uno de los requisitos para entrar a formar parte de los judíos, del pueblo del pacto. Que los judíos bautizaban a los prosélitos. Entonces vemos aquí a Mateo hablando de los publicanos al mismo nivel que las prostitutas. O mejor dicho, es Jesucristo quien les está diciendo a ellos, vino Juan el Bautista y ustedes no les creyeron. Pero los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Y después, ustedes persistieron en su incredulidad. Esto nos debe dar a nosotros una alerta. Muchas veces, hermanos, nosotros podríamos estar actuando como un fariseo en el día de hoy. Y por eso le coloqué el mensaje, ¿sigues aún sintiendo la necesidad de Cristo en tu vida? Estos fariseos no sentían la necesidad de Cristo. Ellos se habían fabricado un Mesías a su imagen, a su conveniencia, que vendría y lucharía contra los romanos y los libertaría. Ellos no se esperaban un Mesías humilde que viniera entrando en un burro a la ciudad y que de paso muriera crucificado, hermano. Para ellos eso era impensable. Pero Jesucristo lo hizo porque había necesidad de que se hiciera el pago justo por el pecado. Tú sientes la necesidad, hermano, una vez que ya Cristo perdonó tus pecados, una vez que ya eres objeto del poder transformador del Espíritu Santo, que dices serlo, ¿sigues sintiendo la necesidad de que el Espíritu Santo siga obrando en tu vida? ¿Sigues sintiendo la necesidad de que Cristo continúe obrando en tu vida? ¿O te sientes superior a aquellos, así como los fariseos se sentían superior a los publicanos y a las prostitutas? Pero resulta ser que los publicanos y las prostitutas demostraron una mayor fe que ellos. Y por eso Jesucristo dijo, el que más se le perdona, más ama. A veces nosotros creemos que porque no pecamos a la manera como otros pecan, y nos parece más alarmante como los otros pecan, nosotros no estamos tan profundizados en la oscuridad. No, ellos son los que están, en lo más profundo, en el nivel más bajo. Y es porque ignoramos el problema del pecado frente a la santidad de Dios. No existe un pecado más profundo, hermano. Porque el mismo que dijo no matarás, es el mismo que dijo no mentirás. Matar es pecaminoso porque ofende al que lo prohibió.
Mentir es pecaminoso porque ofende al que lo prohibió. De manera que si yo miento, estoy ofendiendo la misma dignidad que aquel que mata. Tal vez en el mundo terrenal yo no me voy a meter en el mismo problema. Si tú matas, no te vas a meter en el mismo problema que tú mientas. Pero frente a Dios, hermano, la cosa es diferente. Porque frente a Dios es la misma dignidad la que tú estás ofendiendo. Y estos judíos no comprendían eso. Para ellos los publicanos y las prostitutas eran lo peor de lo peor. Y es una manera de exhortarnos, hermano. En esta palabra nos debería exhortar a todos. Frente a quién yo me estoy sintiendo superior en algún ámbito de mi vida. Espiritualmente, ¿será que cuando yo veo a un testigo de Jehová me siento superior a él? Porque es un hereje y yo tengo la sana doctrina. ¿Usted sabía que para un judío o un publicano era peor que lo que es un testigo de Jehová hoy? ¿Será que cuando yo veo a un borracho yo me siento superior a él? ¿Qué siento yo? Cuando veo a mi enemigo, yo me siento superior a él. Si es que ahí tienes enemigo. Cuando ves a cualquier persona que te hizo algo mal o que sucedió algún percance, ¿tú qué sientes cuando lo ves? O cuando piensas en esa persona, ¿qué sientes? Porque los judíos lo que sentían contra los romanos era que ellos eran superiores y los romanos eran gentiles perros de la calle. Cuando veían a los publicanos es que ellos eran superiores. Estos eran unos traidores a la patria, al pueblo de Dios, porque recaudaban impuestos para los romanos, para nuestros enemigos. Y sí, hermano, eran cosas pues muy detestables. Eso no se le quita. No podemos quitar de que era algo malo. Pero tampoco podemos ignorar nuestro propio pecado. Y nosotros debemos estar más enfocados en nuestro propio pecado que en el pecado de un tercero. Porque yo no voy a rendirle cuenta a Dios por los pecados de un publicano. Yo le voy a rendir cuenta a Dios por todas las cosas que yo haya hecho y cada palabra que haya salido de mi boca. Si yo me siento superior al publicano, hermano, estoy muy equivocado en la vida. Porque si hay algo en mí que me hace ser diferente a ese publicano, es lo que Cristo ha puesto en mí. Y así como Cristo lo puso en mí, también lo puede poner en ese publicano. Así como lo vemos, vino Juan y ustedes no le creyeron, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. ¿A quién yo me siento superior? A veces, hermanos, en la iglesia reformada hay complejos de superioridad. Y decimos, no, es que los reformados somos los que tenemos la sana doctrina. Somos los que tenemos el conocimiento profundo de las Escrituras. Y muchas veces nos tienta ese pensamiento. Pero si nosotros tenemos tales cosas, debemos reconocer que las tenemos por el poder de Dios. Y así como hoy yo las puedo tener, porque Dios me la concedió, mañana otro también puede tenerla. Porque el mismo que me la concedió a mí es poderoso para concedérselo a quien Él quiera. Pensemos, hermano, y meditemos en nuestras casas sobre esta problemática que se presentaba en el pueblo de Israel. Entonces un publicano era una persona muy detestable para un judío. Ese era el estatus de los publicanos. Y por eso Jesucristo les dijo, los sanos no necesitan médico. ¿Usted cree que Jesucristo estaba diciendo con esto que los fariseos y los saduceos estaban sanos y por eso Jesucristo no necesitaban a Jesucristo? O lo que estaba diciendo es, yo vengo a aquellos que son conscientes de su condición, de su pecado. El que se cree que está sano no tiene ninguna necesidad de mí. ¿Tú te consideras que estás sano totalmente hoy? Ve tu vida esta semana y recuerda lo que pensaste y recuerda cómo actuaste.
Y recuerda a quien odiaste o a quien heriste. Y dime si tú te consideras que estás sano. ¿Te consideras que estás totalmente sano? Usted sabe que en la teología del pacto hay algo que se llama el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Lo que significa es que el reino de Dios ya está inaugurado, pero todavía no está completado. Por eso nosotros vemos que tenemos vida eterna, pero somos conscientes de que tenemos que morir. En algún momento de la vida tenemos que morir. Pero parte de las promesas del reino es que no moriremos jamás. Entonces, ¿cómo entender eso? Que no voy a morir jamás, pero en algún momento de la vida tengo que morir. Pues porque va a llegar un momento en el que este cuerpo se va a vestir de incorrupción, va a haber una resurrección y ya ese cuerpo no va a poder morir. Entonces el reino de los cielos está inaugurado, el nuevo pacto está inaugurado, pero va en desarrollo, ¿sí? Hasta llegar a su plenitud, a la completitud del nuevo pacto, del reino sobre la tierra. Lo que estábamos estudiando el domingo pasado, venga tu reino a nosotros. Es decir, el reino de los cielos se ha inaugurado en la tierra. Por eso Jesucristo dijo, ahora toda autoridad me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Tiene totalmente autoridad porque ha inaugurado su reino a través de la muerte, la resurrección. Y dice el libro de Daniel que cuando él ascendió fue al anciano de días y se le fue dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por el estrado de tus pies. Es decir, hermano, Jesucristo está reinando. Pero el hecho de que Él esté reinando, el hecho de que Él esté en mi corazón, de que ya me haya limpiado de todos mis pecados, no quiere decir que ya yo estoy pleno y completamente perfeccionado. Lo que quiere decir es que inauguró en mí la vida eterna. Pero esa vida eterna va transformándome cada día. Y ese de irme transformando cada día me debe hacer sentir cada día la necesidad de Cristo en mí. Y si yo no siento la necesidad de Cristo en mí, soy muy insensible. Por eso Jesucristo les dijo a los discípulos, id, vayan y estudien, lo que significa misericordia quiero, mas no sacrificio. Yo no vine a los sanos porque los sanos no necesitan en médico. Yo vine a los enfermos. Tú, ¿cómo te sientes hoy frente a Dios? Sabemos que ya Él inauguró vida eterna en ti. Sabemos que te limpió de todos tus pecados, pero eso es una actividad forense. Es decir, es una actividad legal ante Dios. Ante Dios, cuando Dios te ve, Dios no va a ver tus pecados porque Cristo los pagó en la cruz. No va a haber ninguna maldición para ti porque Cristo la llevó en la cruz. Eso de manera legal, posicional ante Dios. Cristo nos posicionó, nos declaró justos. Fuimos declarados justos por la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo al cielo. Pero en la práctica, que tú te conoces en la práctica. Eso es legalmente, ¿sí? Posicionalmente. Pero en la práctica, ¿te sientes que eres una persona totalmente justa? ¿Que eres una persona totalmente buena? Así como lo que es en lo legal, como te posicionó Cristo, viviendo la vida santa que Dios demandaba de ti y de mí. ¿Tú crees que eres así como Cristo anduvo en la tierra? ¿Que nunca cometió pecado? Pues los fariseos, hermano, tenían ese tipo de creencias. Por eso vemos a Jesucristo decir que fue un fariseo y un pecador a orar. Lo peorcito de lo peorcito del pueblo de Israel. Y el fariseo decía, Señor, yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que yo me gano. Y hago esto y hago lo otro. No sentía necesidad de Dios en su vida. No confesó ni un solo pecado. Se creía pues súper bien frente a la ley de Dios. Se creía sano. Pero usted y yo sabemos que sano no estaba. Pero el publicano, el pecador, ¿cómo oró? Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Dice que puesto en pie ni siquiera quería alzar los ojos al cielo. No se sentía digno. Cuando tú vas a orar en tu casa, ¿cómo oras tú? Oras con la necesidad que
que sentiste el día que te arrepentiste de tus pecados? ¿O sientes que ya esa necesidad pasó? Nosotros tenemos que permanecer siempre, hermano, con una necesidad de Cristo en nuestras vidas, porque aún no estamos completos. Por eso el apóstol Pablo decía, hasta que se forme o se complete la imagen de Cristo en ti y en mí. Mientras no se haya formado y completado la imagen de Cristo en ti y en mí en la práctica, porque legalmente ya vimos que sí, cuando Dios te ve a Cristo. Cuando Dios va a medirte tu vida, pues te mide por Cristo. Cuando Dios va a ver si tú pagaste la condena que yacía sobre ti, pues la va a ver porque Cristo la pagó en la cruz. Eso es legalmente. Pero en la práctica, cuando tú te ves, o si Dios te viera, ¿cómo te vería? ¿Y cómo te sientes tú cuando te paras frente a ese Dios? ¿Te sientes como alguien que tiene menos necesidad que antes? ¿O a medida que vas siendo consciente de quién es Dios y de quién has sido tú y de quién eres actualmente, te ves que tienes una mayor necesidad de que Cristo siga transformando tu vida? A veces nosotros, hermanos, somos como los fariseos, que colamos el mosquito, pero tragamos el camello. ¿Usted sabe lo que significa eso? Colar el mosquito y tragar el camello. Imagínese usted que usted tiene un jugo y en ese jugo hay pedazos grandes de conchas de árboles. Y hay una viruta chiquitica, una basurita chiquitica. Y entonces usted le saca la basurita chiquitica y le deja las basuras más grandes. Se traga la mayor contaminación y le saca lo mínimo. A veces somos así. A veces nos enfocamos en quitar lo que nos parece que es lo que contamina. Pero hay cosas más evidentes que te contaminan, pero las aceptas en tu vida. No las quieres abandonar, no las quieres sacar. Y hay de el hermano que llegue a tu vida y te diga, hermano, esto está mal. Hermano, esto es, te exhorte. Porque ese hermano, y si es verdad que se vuelve insoportable, se vuelve intolerable. Y si tú sintieras la necesidad de Cristo en tu vida y llegase ese hermano, no lo amarías. Porque eso es lo que necesitas. Si tú sientes la necesidad de Cristo, lo que necesitas es que venga un hermano y te ayude y te exhorte y te discipline. El que ama a Cristo, hermano, ama la corrección. El que ama a Cristo ama la exhortación. Los jóvenes, ustedes aman a Cristo. Ustedes aman la corrección. Preguntémonos, hermano, ¿quiénes somos? Porque podemos estar siendo el fariseo de hoy. Y parte de predicar aquí en el púlpito es exhortar, hermano. Es mostrarle, porque es muy fácil pararse aquí a decirte que Dios tiene un gran propósito para tu vida, que tú eres un gran supercampeón y que tus finanzas van a rebosar, que la cuenta del banco va a aumentar los ceros y todos me amarían. Pero eso no es el trabajo de un predicador. El trabajo de un predicador es que se forme la imagen de Cristo cada vez más en la congregación. Y para que se forme la imagen de Cristo cada vez más en la congregación hay que predicar la palabra de Dios tal cual y como ella es. Esto que está escrito aquí del llamamiento de Mateo y de esta actitud de los fariseos no es simplemente para que conozcamos la historia de cómo fue que Dios llamó a Mateo. Dios permitió que esta información llegara a nuestras vidas porque hoy hay publicanos, hoy hay gentiles y hoy hay fariseos y saduceos espirituales en las iglesias, entre nosotros. ¿Y cómo estamos actuando nosotros? ¿Será que somos los que estamos teniendo misericordia? ¿Será que somos los que estamos tragando el camello pero colando el mosquito? ¿O será que somos como nuestro Señor Jesucristo, que va
al fariseo, que va al publicano, que va al gentil, que va a la prostituta. Y no ven aquel más que aquel que sufre porque le falta Dios en su vida. Cuando tú ves a la persona que le tienes cosa, como dice una amiga mía, es que me da cosita esa persona. Y yo digo, ¿qué cosita le daremos nosotros a Dios entonces? Cuando tú ves a esas personas que tal vez no pasas mucho, ¿cuál es tu actitud? ¿Será que esa actitud es la que tuviera Cristo? Usted sabe, lo peor de aquel entonces eran las prostitutas y los publicanos, hermano, los leprosos. Y Jesucristo fue y tocó al leproso. Fue y comió con el publicano y con la prostituta. Y de paso los elogió porque dijo, claro, no los elogió por lo que eran, sino a pesar de lo que eran. Dijo, vino Juan el Bautista y ellos le creyeron. Y fueron bautizados por el bautismo de Juan. Pero ustedes, que creen que están sanos, ustedes no le creyeron. Jesucristo vino como el médico a los enfermos. Si tú crees que tú estás sano ya, en la práctica, ojo, yo no estoy hablando legalmente, porque legalmente ya Cristo llevó toda enfermedad. ¿Sí? Legalmente ya nosotros estamos sanos. Pero en tu práctica, hermano, ahí no le puedes mentir a nadie. En tu práctica, ¿tú crees que ya estás sano? Porque si tú crees que ya estás sano, ya tú no necesitas más al sanador. Es muy fácil decir, no, ya yo estoy listo, ya yo fui sanado por la cruz, porque dice la palabra que Él sanaría nuestra llaga y llevaría nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Pero tú todavía sufres y tienes dolor. Y muchas veces pecas. No debemos vivir, hermano, pensando en fantasías. Sí, tenemos que creer que Cristo llevó nuestro dolor y llevó nuestro pecado y toda maldición en la cruz. Pero Él lo hizo de una manera representativa, de manera que ya ninguna acusación acepta a Dios contra ti porque ya Cristo te justificó. Y justificar significa del griego dikaiosune, que significa declararte justo. Lo que no significa es que ya tú eres justo en la práctica. Lo que significa es que para Dios ya Él te ve a ti y te imputa la justicia de Cristo. Y a Cristo le imputa tu pecado. Pero eso es una realidad en tu vida siempre que todos los días sientas la necesidad de que continúe la obra de Dios en ti. Porque cada día que pecas te ves que necesitas. Cada día que tienes una crisis de fe, te ves que necesitas. Después que los apóstoles, Cristo les lavó los pies y les dio la cena del Señor. Anduvieron con Jesucristo y no tuvieron una crisis de fe. Jesucristo les dijo, ustedes se escandalizarán de mí. La palabra escándalo en griego significa prácticamente ser tambaleados en la fe. Caerse de la fe. Por eso vemos a Pedro negándolo 3 veces y a los apóstoles salir corriendo y dejar solo al maestro. ¿Será que ellos tenían una necesidad de Cristo en su vida? Y ya estaban limpios. Jesucristo le dijo, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Tú estás limpio por la sangre de Cristo, pero aún necesitas a Cristo para que te vaya haciendo cada día mejor hijo, mejor adorador, mejor cristiano, mejor padre, mejor hermano. No estamos perfectos, hermano. Quitémonos ese complejo fariseo de nuestras vidas, de vernos con superioridad frente a otros hermanos en Cristo, de vernos con superioridad frente a los que no son creyentes. Cuando vas a evangelizar, ¿qué ves? Te ves como que ya yo lo logré, te falta a ti. Te ves como que quién sabe qué pecados no tendrá esta alma. O te ves como un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde consiguió pan. Es bueno que salgamos a evangelizar, hermano, pero salgamos a evangelizar con verdad en nuestro corazón. No como quien es superior a aquel otro, sino que de la misma masa Dios escogió y hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Vamos a leer Mateo 5, 17 al 20.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Vemos, hermano, o sea, Jesucristo ya en el capítulo 5, Mateo ya en el capítulo 5 está diciéndole que todos hemos quebrantado la ley. Porque la Biblia dice, le dijo Jesucristo, el que quebrante el más pequeño. No crean que yo vine a abolir la ley y los profetas, vine fue a cumplirla. Pasarán los cielos y la tierra antes que una tilde o una jota, que en el hebreo sería la yod, la letra más pequeñita del alfabeto hebreo, pasarán los cielos y la tierra antes que cambie siquiera un fragmento de una letra de la ley. Es decir, hermano, si usted escucha eso, y usted se enfrenta y va y lee la ley de Dios, lee los 10 mandamientos, ¿te considerarías sano? En la práctica, ¿te considerarías que lo estás haciendo bien, que no has quebrantado ninguno de esos mandamientos? Hay personas que pueden llegar a pensar, no es que los judíos estaban sanos, por eso Jesucristo dijo que Él vino fue a los enfermos, no a los sanos. No, hermano, todos estaban enfermos. Jesucristo lo que está diciendo es, aquel que se considera que está sano y no siente necesidad de mí, pues no tiene necesidad de mí. Yo vengo a aquellos que considerándose enfermos y tienen necesidad de mí, vine a sanarlos. Vine a transformar sus vidas, no solamente de manera legal en el cielo, sino de manera real en la tierra. ¿Usted sabía que Jesucristo dijo que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no podríamos entrar en el reino de los cielos? Él dijo, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no podrás entrar al reino de los cielos. Por eso es que tuvo que venir Él a morir en la cruz. Porque cuando nosotros, por nuestra propia justicia, vamos a cumplir con los estándares que Dios demanda para entrar en el reino de los cielos. Jamás, hermano. Jamás nadie lo podría hacer. De manera que tenemos necesidad de que muera uno por todos. Y ese uno tiene que ser Dios para poder soportar la ira de Dios. Y tiene que ser hombre para poder representar al hombre. De manera que queda excluida todo tipo de jactancia de que yo soy mejor que aquel, de que yo soy más santo, de que yo soy menos pecador, de que él tiene necesidad de Dios más que yo, de que yo soy el gran siervo de Dios y aquel simplemente es un mundano. ¿Cuántas veces nos ha pasado que el que era borracho ahora es el pastor y el que era el pastor ahora es borracho? No depende, hermano, del que corre, ni del que quiere, ni del que se esfuerza, sino de Dios, que de quien quiere tiene misericordia. Y por eso dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Usted sabe de dónde sale eso? Misericordia quiero y no sacrificio. Dios le habló al pueblo de Israel en el profeta Oseas. Vamos a leer Oseas 5. Vas a leer, hermana, desde el 15. Cuando Jesucristo les dice, misericordia quiero y no sacrificio, vayan y averigüen qué significa eso. Los está mandando al libro de Oseas. De manera que no podemos nosotros leer este pasaje y no ir al libro de Oseas. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Si quieres, párate un momentico. Ahorita continúa. Fíjate lo que dice. Me iré a mi lugar, es decir, los voy a abandonar. Hablando de su pueblo de Israel. Tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel. Lo vamos a ver más adelante. Y él dice, bueno, me iré a mi lugar. Es decir, los voy a dejar solos. Y los voy a herir. Y algunos de ellos van a reconocer. Jehová nos hirió
pero vendrá y nos sanará. ¿Cuándo es que Jehová iba a venir y sanarnos? ¿Qué dice la Biblia? Y Él llevaría sanaría nuestra llaga y llevaría nuestros dolores. Hermano, es una referencia clara de la venida del Mesías. Y dice que en 2 días estarán muertos y en el tercer día resucitarán. Usted sabe que espiritualmente todos los que han creído en Cristo, todo aquel que es parte del remanente, tanto de la antigüedad como de la actualidad, aún de aquellos que no han nacido, ya han resucitado todos legalmente en Cristo. Todos hemos sido crucificados con Cristo en la cruz y hemos resucitado con Cristo. Eso es lo que representa el bautismo simbólico en agua. Representa que tú mueres con Cristo en la cruz y resucitas en la resurrección de Cristo. ¿Le parece casualidad que diga allí que en 2 días estaremos muertos y el tercer día nos resucitará? ¿Quiénes están hablando ahí? Dios está hablando de un remanente que desde la antigüedad sería salvo a través de la muerte vicaria de Cristo en la cruz. Es un remanente que ha reconocido su necesidad por Cristo. Mientras que todo el pueblo de Israel había perdido la necesidad de Dios, este remanente, a través de golpes y sufrimiento, al verse abandonado, volvieron a Dios. Y dijeron, bueno, Dios nos hirió, pero vendrá y nos sanará. Y estaremos muertos por 2 días, pero al tercer día resucitará. Es una palabra profética, hermano, de la restauración del pueblo de Dios. Que no vemos otro cumplimiento general más que en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora continuamos leyendo. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos. Y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Detente ahí un momentito. Fíjate, vendrá a nosotros. Es decir, Dios está manifestando allí que Él vendría. Literalmente se cumplió, porque cuando vino Cristo, dice la palabra que Él era Dios. Él era la palabra y la palabra era Dios. Y dice, Él era la luz. Y hay que estar diciendo allí, vendrás a nosotros como la luz del alba. Y dice que la luz vino. Vendrás como la lluvia viene a la tierra. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Que Jesucristo descendió a esta tierra. Efesios capítulo 4, versículo 9 en adelante. Vamos a ver, y esto de que ascendió, ¿qué es? Sino que primero había descendido. Dios mismo vendría a traer luz a su remanente. Vamos a continuar leyendo. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Déjalo ahí un momentico. Fíjate que dice que tu juicio será como luz que sale. ¿Qué dice la Biblia? Como relámpago que sale del oriente y se esconde en el occidente. Era una de las señales del juicio de Dios contra el pueblo rebelde. ¿No lo han leído? Lleguemos a Mateo 24, 25, vamos a ver parte de estos juicios. Por eso dice allí que cortó a su pueblo y los mató a través de la boca de los profetas, a través de la palabra de los profetas. Porque sí hubo un remanente que fue herido y fue restaurado y fue resucitado al tercer día con Cristo, pero hay otro remanente que justamente amerita la muerte, justamente amerita que venga juicio sobre él. ¿Y por qué? Pues dice, porque su piedad fue como la neblina que se desvanece. ¿Tu piedad cómo es, hermano? ¿Tu misericordia dónde está?
¿Cómo es tu misericordia? Cuando pecas, ¿enseguida te arrepientes o persistes en la rebeldía de tu pecado? Cuando alguien te va a exhortar, y más con la palabra de Dios, ¿qué dices? ¿Cómo es tu respuesta? ¿Te dan ganas de no escuchar o de que se calle la boca? ¿O te vuelves a Dios como aquel remanente que, aunque herido y muerto, fue resucitado, fue restablecido? ¿Tú quieres que Dios siempre te restablezca? Respeta su palabra. Ten misericordia, ten piedad. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos, porque hallarán misericordia. ¿Tú crees que si tú no tienes misericordia con alguien, Dios será justo dándote misericordia a ti? Porque no, para nosotros queremos la misericordia, pero para los demás queremos justicia. Cuando vemos el pecado del otro, proclamamos justicia. Pero cuando el pecado es propio, queremos misericordia. Estos fariseos veían a los publicanos como gente injusta, pero se veían ellos como personas muy justas. Ellos eran, para ellos, la misericordia, y para los demás la justicia, la condena, el juicio. Y por eso dice la palabra: ellos no tuvieron piedad, su piedad se desvanecía como la neblina. Y por eso digo: misericordia quiero y no sacrificio. Este pueblo me sacrifica lo mejor de la vacada, de las cosechas, de los animales, pero su misericordia está extinta. ¿Tú sacrificas a Dios lo mejor de tu vida? Está bien. Pero si no tienes misericordia, es como que si eres como la neblina que se desvanece y un día Dios te cortará. Está bien, sacrifica a Dios lo mejor de tu vida, pero acompañado de misericordia, porque ya el sacrificio que Dios exigía ya fue dado y fue aceptado con agrado. Y la evidencia de que tú eres receptor de las bendiciones y las promesas del pacto hecho en ese sacrificio es que ahora tú vas a tener misericordia, porque vas a comenzar a dar de gracia lo que de gracia recibiste. Jesucristo quería que estos discípulos fueran a este libro. Ir y estudiar lo que dije allá en el profeta Oseas: misericordia quiero y no sacrificio. Hermano, ¿cuántas peleas no hay hoy en día en la iglesia de Cristo por si hay que usar falda? Las que tienen pantalón se van al infierno. Todo aquel que bebe siquiera un poquito de alcohol se va para el infierno. De que las que se pintan el pelo se van para el infierno y viceversa. La que usa el velo se va para el infierno porque criticona. Y tienen la falda hasta aquí, el velo hasta aquí, la lengua hasta aquí. ¿Y eso también no es una crítica? ¿Ah? Tragamos el camello y colamos el mosquito. Misericordia quiero y no sacrificio. Debemos amar la corrección, porque no somos perfectos. Si amamos la corrección, amamos a Cristo. Si amamos a la corrección, cuando venga el Juan el Bautista de nuestro tiempo, por decirlo así, vamos a creerle. Cuando venga el apóstol Pablo de nuestro tiempo, por decirlo así, vamos a creerle a él. Cuando venga el Cristo de nuestro tiempo, vamos a creerle a él. Y con esto no estoy diciendo que hoy tenemos que esperar a un Juan el Bautista, un Pablo o a un Cristo, sino que todos ellos tenían algo en común y era la palabra que traían. Es decir, cuando venga la palabra de Dios a mi vida, voy a creerle si amo la corrección. Los publicanos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Las prostitutas sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Ellos sabían que era justa su corrección y necesaria. Hasta les daba vergüenza lo que hacían. Pero los fariseos no sabían que necesitaban una corrección. Para ellos era injusto que les dijeran que tenían que bañarse, que tenían que venir a bañar, que Juan el Bautista los tenía que bañar en el Jordán, que tenían que ser limpiados, así como los gentiles, ustedes los bautizan porque están inmundos, así todo el pueblo de Israel está inmundo. Eso era el mensaje, hermano, que daba Juan el Bautista con su bautismo. Pero ellos se sentían puros, se sentían sanos.
Cuidado, hermano, que tú no te sientas así hoy, en la práctica, porque serías un ignorante de tu propio pecado, de tus propias faltas. Y nosotros estamos llamados a cada día llevar nuestro pecado a la cruz de Cristo. Llevar nuestro arrepentimiento a los pies del trono de Dios. Con una necesidad ferviente de que Él te perdone. Sientes como los fariseos que tu cuenta personal con Dios, que en tu cuenta personal con Dios, hay algo de mayor valor que los publicanos y las prostitutas. Cuando hablo de tu cuenta personal, no es nada de lo que Cristo puso en ti, sino lo que tú eres, lo que tú has hecho en tu cuenta personal con Dios. ¿Hay algo de mayor valor que la de los publicanos y las prostitutas? Respóndete esa pregunta. Porque para los fariseos sí. Ellos tenían un estatus, se sentían con un estatus superior ante Dios que un publicano y una prostituta. Otra pregunta. ¿Sientes que los publicanos y las prostitutas, o tus enemigos, o las personas que no son creyentes de tu comunidad, necesitan más misericordia que tú? Ellos estarán necesitando más misericordia que tú. ¿Qué pasaría si hoy la misericordia fuera quitada de tu vida? Hoy, ahorita, después que ya tú has hecho varios cambios en tu vida, o mejor dicho, Dios los ha hecho por su misericordia y su gracia. ¿Qué pasaría si Él hoy retirara su misericordia? ¿Qué pasaría contigo? ¿Serías mejor que esos publicanos y esas prostitutas ante Dios? De manera que sí necesitamos la misericordia de Dios cada día. Si Dios quitase su misericordia de nosotros, caeríamos al infierno por nuestro propio peso. La propia gravedad de nuestro pecado nos llevaría al infierno. Por eso la misericordia de Dios es para siempre, para todo aquel que está en Cristo Jesús. Todo aquel que está en Cristo Jesús entiende la gravedad de su pecado y entiende cada vez más por qué necesita la misericordia de Dios. Y eso lo lleva entonces a ver la bendición de la misericordia y ser misericordioso con todos los demás. Pero si tú no tienes misericordia con los demás, ¿cómo dices que tú necesitas la misericordia de Dios? La Biblia dice, bienaventurado, otra vez, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No creas, hermano, que Dios está obligado a tener misericordia de ti, porque crees que eres más especial que los demás. La misericordia es voluntaria, hermano, y Dios se la da a quien Él quiere, no porque se esfuerce ni porque tenga algo diferente, sino es Dios el que marca la diferencia en ti. Otra pregunta, ¿sientes? O peor, ¿quieres la misericordia para ti, pero para ellos quieres justicia? Cuando tú te equivocas, tú quieres, pues, que todo se resuelva de la mejor manera. A veces ni siquiera te arrepientes o ni siquiera pides perdón. Pero cuando otro se equivoca, ¿sientes lo mismo? O ahí sí quieres la justicia. Qué fácil, hermano, es criticar o juzgar la condición de otro sin estar en sus circunstancias. Cuando yo juzgo la condición de otro, ojo, con esto no se puede tampoco justificar lo malo, porque pecado es pecado y malo es malo donde se pare. Pero yo no puedo ignorar que yo también tengo mis circunstancias, y tengo mis pecados, y tengo mis faltas, que llevar a Dios todos los días en arrepentimiento, en humillación, buscando de esa misericordia que ha sido prometida a los que están en Cristo. Pero a aquellos que cometen también faltas, ¿cómo tú los ves? ¿Para ellos quieres misericordia, la misma que tú buscas para ti? ¿O ves que su pecado es más grave que el tuyo y ellos necesitan la justicia de Dios? Tengamos cuidado, hermano, porque tal vez hayan fariseos hoy, y puede ser que yo sea uno de esos, si no presto atención a lo que dice
la palabra de Dios aquí, en este pasaje de Mateo, o lo que dice en Oseas. Le voy a leer lo que dice Matthew Henry, el comentario de Matthew Henry, hablando del llamamiento irresistible, porque vemos que Dios llamó a Mateo y le dijo, sígueme, y Mateo enseguida fue y le siguió. Y Dios tuvo misericordia de ese publicano. Y Matthew Henry dice, todos tenemos natural aversión a Dios. Es decir, ninguno puede decir que era mejor que el otro. El publicano tenía aversión a Dios igual que el fariseo. ¿Por qué cree usted que Mateo siguió a Jesús y Caifás no siguió a Jesús? ¿Será que Caifás estaba en peor situación que el publicano? ¿Por qué el publicano sí lo siguió? La diferencia, hermano, no está en cuál estaba en peor situación. Los dos estaban en rechazo, en una aversión contra Dios de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero el publicano siguió a Cristo porque tuvo un llamamiento irresistible. Y así como Él me llamó a mí de manera irresistible, puede llamar a mi peor enemigo también y tengo que amarlo y tengo que querer misericordia para Él. Dice, todos tenemos natural aversión a ti, oh Dios, llámanos a seguirte, atráenos por tu poderosa palabra y correremos en pos de ti. Habla por la palabra del Espíritu a nuestros corazones. El mundo no puede retenernos. Satanás no puede detener nuestro camino. Nos levantaremos y te seguiremos. Cristo como autor y su palabra como el medio, obra un cambio salvador en el alma. Ni el cargo de Mateo ni sus ganancias pudieron detenerlo cuando Cristo lo llamó. Él lo dejó todo. Y aunque después, ocasionalmente, a los discípulos que eran pescadores los hallamos pescando otra vez, nunca más encontramos a Mateo en sus ganancias pecaminosas. Es decir, lo que Mateo está diciendo, cuando Cristo estaba en el sepulcro, los pescadores volvieron a su vida pasada a pescar. Pero no vemos a Mateo que volvió allá a cobrar tributo, a volver con la usura. ¿Por qué? Porque hubo un llamado irresistible. Entonces, si tú sientes hoy que hubo ese llamado irresistible, pues comienza a ver si en tu vida hay misericordia o solamente hay sacrificios. Eres el que ora bastante y lee bastante la Biblia, pero juzga al vecino de al lado y lo critica. Eres el que ayuna bastante y vigila, pero juzgas al que tiene una creencia o una doctrina algo diferente a ti. Y crees que tú eres el dueño de la verdad. Vamos a revisar nuestras vidas, hermanos, cada día. Porque el pueblo de Israel, si nosotros continuamos leyendo el libro de Oseas, vamos a ver que Dios profetiza un castigo fuerte para la casa de Israel y para la casa de Judá. Y de ese castigo fuerte es que va a hablar Mateo en el capítulo 24 y 25. De ese castigo fuerte es que habla el libro de Apocalipsis. Entonces, hermanos, vamos a reflexionar sobre este tema. Les invito a que en este día le oren al Señor. Díganle, Señor, si en algún momento yo he sido como ese fariseo pensando que soy superior a otros, o pensando que otros te necesitan más que yo, hazme entender, Señor, siempre lo equivocado que estoy. Ayúdame a siempre tener la necesidad, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y así clame yo siempre ante ti. Porque mientras que esté en este cuerpo de muerte, voy a tener una necesidad de ti impresionante. Oh, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?